Punto de opinión. Comenzamos. Qué bueno que sigue con nosotros, le agradezco el favor de su atención, ya lo sabe, sigan a través de las redes sociales y por supuesto estamos en vivo y con esta mesa de opinión que además trata de construir o de que observemos esos mecanismos que todavía podríamos tener pendientes. Hoy, cultura de protección civil, ¿cómo vamos? Comuníquese al 241-114-9821 y se encuentra con nosotros, por supuesto, especialistas, desde luego nuestros especialistas de la casa, pero además también que ya ha estado con nosotros el doctor Eduardo Ismael Hernández. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Eric, muy buenos días a ti y a todo tu amable auditorio, pues aquí pendientes para aportar algo. También el doctor Octavio Flores Hidalgo, que ya también es de la casa y por supuesto que él analiza lo que me llama la atención y creo que hoy quiero puntualizar también que nos explique la diferencia entre dos entidades de la República. Tú trabajas mucho en Puebla, también observas Tlaxcala, que ese es... Me pareciera que no, pero a ver qué tanto estamos... Sí, hay fuertes diferencias. Muy buenos días a todos. Hay fuertes diferencias, pero al final la parte humana nos gana y perdemos mucho el rumbo. Y sobre todo en esta homologación de criterios entre los dos estados que están sumamente vinculados desde épocas virreinales, ¿no? Y que no lo queremos aceptar ni creer, pero aquí entre Lalo y yo nos aventaremos algunos comentarios. Me parece perfecto. Pero quien también quiero tener interesantes comentarios por todo lo que significa el padre Ranulfo Rojas, que hablando de protección civil a veces pensamos que se trata solo de sismos y tiene que ver con muchos aspectos que incluyen a festividades y que también por eso decidimos platicar con él. Sí, un gusto, Eric, como siempre, aquí en la mesa, Lalo también, el doctor Octavio, porque tiene que ver con mucho del tema cultura. Sí, o sea, el tema cultura es importantísimo y no solamente son políticas públicas o direcciones de construcción y demás, como especialistas lo saben, sino el tema de cultura que es fundamental, ¿no? Y yo creo que ya sí, estás partiendo plaza, padre, porque yo quisiera preguntar respecto a esto. Aquí nos han llegado y recuerdas que yo también cometía ese error de decir, es que la iglesia permite, por ejemplo, las detonaciones de los cohetones y todo esto. Muchas veces la iglesia católica ha hecho el llamado a ya no realizar estas prácticas, sin embargo, lo propicio de los grupos culturales, las manifestaciones culturales, refieren en que tú dedícate a hacer lo tuyo, yo organizo la fiesta y entonces, oye, pero podemos poner en riesgo esto, que es parte de la cultura de protección civil. Ahí, ¿cómo podemos entenderlo? También para que nuestro auditorio nos dicen, es que la iglesia debería, si es la iglesia no, es la iglesia con, o cómo podemos observar estos mecanismos. Partiendo del término cultura, con el asunto de los cohetes, sí hay que ir un poco a por qué se echan los cohetes. En la religiosidad popular, la manera de comunicación del hombre con la divinidad es a través de los medios a su alcance, pero ubicando en dónde está cada uno. En dónde está el hombre y en dónde está la divinidad. Entonces, el hombre está en la tierra y la divinidad está en el cielo, así como espacios físicos. Por eso el hombre siempre ha intentado buscar algo más alto, buscando esa comunicación con la divinidad. Acordémonos en la Biblia con la Torre de Babel, que es una construcción que busca acercar el hombre a Dios. Y lo mismo puede pasar también en donde se realizan los cultos, es en el lugar en los montes, en lo más alto es más la comunicación, porque físicamente estás más cerca de la divinidad en la concepción cultural, diríamos, de los pueblos, de tal manera que lo que más te acerque a lo alto, entonces te da cercanía de voz con lo divino. Cuando se descubre la pólvora y entonces se construyen los cohetes, es una idea de que le estoy hablando a la divinidad y entonces necesitas subir para decir, oye, voltea para acá, te estamos hablando, y por eso religiosamente ese es el origen de comunicación del hombre con la divinidad. Obviamente ya al paso del tiempo cultural se ha dicho, ya no es necesario ese, porque ya no es el concepto. Pero el origen ahí está, y ahora el tema de cómo se van realizando, es muy difícil quitar un concepto cultural que ha sido milenario para llegar a estos momentos de decir a un decreto, que lo hemos hecho todos, pero la gente no lo llega a ver y entonces se quema muchísimo de pólvora, y una cohetería tremenda, pero basta obviamente, como siempre, un accidente como los que han pasado para que entonces se señale
Y volvemos al punto, ¿qué está pasando? Bueno, lo mismo sucede cuando cuántos aviones vuelan y se cae uno, o cuántos coches circulan y choca uno. Entonces empieza uno a buscar, y a veces somos muy inmediatistas, más de que cultura de prevención o de protección, de pronto somos muy reactivos. Pero yo creo que sí se puede cambiar, y voy precisamente a retomar el tema. ¿Qué tanto hemos avanzado en materia de protección civil? Porque nos dimos cuenta en el 85 que algo no sabíamos hacer, y era ponernos a salvo. Eso, en el entendido, creo que todos lo vimos, lo padecimos a partir del 85. En este caso, las festividades, vamos a uno y no sabemos cómo operarlo, quienes lo operan, y desde luego también cómo ponernos a salvo quienes están dentro de. En ese sentido, ¿qué hemos avanzado en materia de protección civil? Ustedes que se dedican mucho a la construcción, a analizar la tierra, etcétera. Pues el ser humano, con las diversas manifestaciones que tiene, hasta de la vivienda, pues yo me instalo aquí porque me lo heredaron, y entonces no me quita sabiendo que pudiera existir un riesgo, y eso también es protección civil. Ahora sí, dejé todo un panorama amplio del análisis. ¿Quién dice yo? Bueno, para que cierre fuerte, Eduardo, creo que es importante entender que a efectos del crecimiento de la población actual y la forma como se está dando el desarrollo de las ciudades, tan solo en México ya estamos al 80% de la población viviendo en ciudades, las dinámicas de demanda de insumos, de condiciones de vida, etcétera, son cada vez más agresivos. Y eso está provocando un montón de impactos en el entorno que genera un desconocimiento. El padre acaba de mencionar algo sumamente interesante. Queremos despertar a Dios a plomazos. Pues bueno, esa es una forma de querer culturalmente decir, veme. Bueno, nosotros queremos vivir muy bien consumiendo exageradamente y no nos damos cuenta el impacto que eso provoca. Entonces tenemos un deterioro de un entorno y estamos queriendo hacer negocio con ese entorno. Y entonces empezamos a sentarnos en lugares de riesgo. Empezamos a ubicar calles donde no debe de haber. Empezamos a rellenar barrancas. Y entonces nos vienen las inundaciones. Puebla es el caso clásico de la 5 de mayo, que es un problema que tuvieron que desviar en barrancas en San Pablo del Monte y que ahora afecta en otras comunidades, ¿no? Y eso, ahora hay que abrirlo nuevamente para hacer otra vez el río navegable, y eso lo fue en época de Bartlett, ¿no? Y ahorita hay otros ambientalistas ahí queriendo recuperar. O todo esto que está pasando en la Sierra Norte, en Puebla, que cuando llueve, pues las carreteras se van. ¿Por qué? Porque está erosionada la zona, porque no las estamos consumiendo demasiado rápido, pero no somos conscientes que los responsables estamos en las ciudades, en las industrias, que estamos consumiendo demás cosas, como dice mi padre, que no necesitamos. Y si además tenemos en otros lugares cosas que hacemos aquí en Apizaco, en la Coyo Cuauhtémoc, platicaba con un amigo, el arquitecto Rogelio Vázquez Almanza, maestro en diseño, me decía, es que nosotros como profesionistas ya no sabemos diseñar, y luego se acercan al maestro Pedrito, que les desarrolla los proyectos, y entonces hacemos barbaridades porque el cliente quiere ganar espacio. No tiene estacionamientos, no tienen patios de seguridad, los muchachos están en las banquetas relacionándose, y hemos visto muchas escuelas así, aquí en Apizaco, con una inconsciencia total. Si tú quieres sacarlos en cuestión de emergencia, no los sacas. Y entonces, ¿a dónde los sacas? ¿A un lugar donde está un transformador? ¿A donde los van a atropellar? O sea, no tenemos conciencia de la vida humana y de las acciones que estamos haciendo. Entonces está impactando en el desarrollo de las mismas comunidades. Y entonces tenemos a nuestros amigos de protección que te exigen, no, necesitamos tu plano de seguridad para un local de un cuarto y que pongas rutas de evacuación. No. ¿Es lógico? No. Está fuera de lógica. Lo único que es cobrar y cumplir con un requisito mal estudiado, sin criterio, y por qué no mejor dan capacitaciones, y por qué no mejor apoyan en otro tipo de condiciones para mejorar la seguridad de nuestros habitantes. Creo que tenemos mucho que pendientes, ¿no? En tan solo en actuar ante accidentes, en la forma en cómo tenemos que reportarlos, la forma como tenemos que atender a nuestros usuarios, las calles cómo las estamos saturando, ¿no? No nos hacemos responsables de baches o de las condiciones en las que se encuentran, y eso genera problemas, o de la calidad de la semaforización, el 1 a 1 que está generando, y cuando queremos prevenir el accidente, pues nos va a ganar. Y hay mucha repetición al respecto.
Doctor, pues ya con esto, pues ya vámonos, ¿no? Porque no podemos ordenar tanto el desorden que existe, ¿no? ¿Qué decir en el tema de la protección civil? De hecho, haciendo un análisis así un tanto más general y global, creo que el tema de protección civil en México necesariamente es un tema pendiente en el contexto amplio como sociedad. Y entender que, bueno, la protección civil nace porque hay riesgos, ¿no? O sea, la protección, es, digamos, el tema de protección, de proteger la vida, proteger que no nos dañe algo, es porque hay riesgo. Y el riesgo precisamente es una forma antropológica de construirlo, porque, por ejemplo, las amenazas naturales como los sismos, como los huracanes, pueden reducirse los efectos nocivos que tengan estos fenómenos naturales si cuidamos la parte del riesgo, que es la vulnerabilidad, es decir, el que la sociedad no esté expensas a sufrir ciertos daños, el que si un edificio colapsa, mate a personas, etcétera. Entonces, el tema de la protección civil en México yo creo que es un tema pendiente, aunque hay una norma, aunque hay un reglamento, aunque hay una ley general de protección civil, aunque existe la Coordinación Nacional de Protección Civil, que precisamente nace después de dos grandes, digámoslo así, desastres que hubo en México en el 84, en el 19 de noviembre, con las explosiones de esta infraestructura de Pemex allá en San Juanico, Estado de México, y luego remata con el temblor del 19 de septiembre del 85, en donde literalmente las autoridades no sabían qué hacer, o sea, fueron rebasadas. Y aquí menciono los dos aspectos del riesgo, porque el primero, asociado con las explosiones, riesgo antropogénico, hubo un error o hubo un detalle de diseño que generó esta explosión. Así es. Esas se tendrían que eliminar o disminuir al 100%. Estamos viviendo también este tema de la pipa que explotó ahí en Concordia, en Ixtapalapa, ¿no? O lo esos de Atlas, ¿no? Esos eventos tienen que eliminarse. ¿Por qué? Porque si no se tiene una planeación adecuada de conocer en ese contexto de planear, digámoslo así, la protección civil, si no se tiene la prevención, que esa es la herramienta más fundamental. Prevenir significa conocer primero ante qué nos estamos exponiendo, si las amenazas, y poder hacer lo consecuente es una acción. Doctor, pero si el padre dice que un evento no es significativo de los demás eventos, entonces ¿cómo podremos tomar ese aspecto? Porque así como la explosión de detención que mató a ciertos feligreses, también ahorita podríamos decir Puerta de la Concordia. Lo dejo en la mesa, pero ahorita tenga la réplica el padre. Perdón por la interrupción, pero tenía creo que puntualizarse ese aspecto, ¿no? Continúa. Pues sí, sin duda, la falta de planeación, la falta de prevención seria. Prevención significa anteponer, o sea, una política o una medida, un conocimiento, ahí está la cultura, ¿no? De conocer ante qué nos estamos exponiendo, y la participación también, la participación de todos, ¿no? En ese contexto yo iba a usar estas 3 P's, porque la prevención o la protección civil emana de planeación, prevención y participación. Entonces, en ese sentido, creo que nos falta mucho, ¿no? Regreso contigo, padre, para entender esto. No, lo que pasa es que yo veo en la letra, he escuchado, por ejemplo, Octavio, varias veces hablando del tema de urbanismo y la cuestión de los espacios. En el asunto de pirotecnia hemos estado insistiendo mucho, a ver. La Sedena ha dado una regularización o una normatividad para quién puede elaborar explosivos, dónde, cómo se pueden comprar, quién puede hacer el tráfico y los lugares y los cómos de cada uno de estas manifestaciones. Es decir, es que si se cumplen los protocolos, pues dicen, ahí están los protocolos, pero bueno, no se cumplen, pues vamos a sancionar, o sea, no vamos a corregir, sino vamos a sancionar. Así es. Y se convierte en un arma política. Yo escuchaba a Dolores y a ti cuando hace rato hablando de esto, tú sancionas y piensas que ya solucionaste. El caso de la Concordia, de lo que se tiene, ¿qué hace inmediatamente? Pues vamos a sancionar a la empresa. Y eso ya te solucionó el problema de raíz sobre el tráfico. Comentó Eduardo, doctor, sobre lo que pasó también en San Juanico. Recordemos lo de San Martín Texmelucan, recordemos lo de Guadalajara y lo de Atlas. O sea, hay situaciones, y preguntar si eso ha generado un cambio
en la aplicación de la normatividad, no en la normatividad. Yo escuché a la presidenta decir, pues vamos a hacer una ley, vamos a hacer, dice otra vez, o sea, leyes sobre leyes, pero no solucionan el tema de la construcción de casas en el Cerro del Chiquihuite en Ciudad de México, por decir, y la parte de Ciudad Azteca, cómo van poblando, y así podríamos irnos, los lugares de acá de nosotros. Yo no veo que se esté previniendo lo que está pasando si no somos reactivos. Una vez que pasó y vamos a la práctica de vamos a buscar quién para sancionarlo. Pero eso no hace una protección. Entonces, yo veo que incluso, lo estoy viendo aquí en Santa Ana, se va a construir este puente y hay que ver ya que se empieza a construir por dónde hay que buscar salidas. De veras no hay modo de prever por dónde para diseñar una fluidez que permita, o sea, rutas y donde se preparen con tiempo y una señalización. Busca en Santana una señalización y vas a unas lonitas amarillas despintadas que no te soluciona nada. O y naranjas entonces, ya tirándole a color partido morena. Salí, por ejemplo, y tuve que buscarle una manera y llegas a una calle, está bloqueada, date la vuelta, búscale y dices, bueno, claro, te va generando un estrés y que lo ves en la carretera como todo el mundo maneja agresivo porque ya va a destiempo, porque va presionado y dices, este es el asunto de la protección civil, donde desde antes tiene alguien que ver qué hacer para que no pase lo que ha pasado. Yo escuchaba al doctor Eduardo cuando hablaba de cómo se tiene que construir previendo un sismo de 8, de 9, y dices, ¿de verdad se está aplicando o está ahí en letra muerta? Y es un problema de conciencia, porque además, por efectos políticos, por efectos de imagen, estamos cometiendo terribles errores. Yo lo he dicho en 2 ocasiones, me parece. Corea, Estados Unidos y otros países están tirando los pasos elevados. ¿Por qué? Porque deshumaniza el espacio. ¿A quién les estamos entregando nuestro capital de impuestos? A los que usan el transporte privado, principalmente, uno que otro público. Y entonces, ¿a quién estamos beneficiando? Y el peatón, y el ser humano, y el ciclista está fuera de todo esto. Entonces se vuelve inaccesible, se deshumaniza, y hay muchas formas para mejorar las condiciones de articulación vial, evitando estos problemas. Y nos está pasando en otros lugares, que tienen que hacer revisiones, y Eduardo lo ha visto, Mauricio y otros amigos, que el concreto ya empieza a fallar, hay que hacer ajustes, hay que hacer reparaciones, las juntas construidas están mal, etcétera, etcétera, porque obviamente por el tipo de uso tienden a fallar más rápido. Cuando en otra manera de hacerlo no fallas tanto, no sería tan espectacular, obviamente, pero funciona. Mira, hay muchas estructuras con pares viales, con un mejoramiento de articulación de libramientos, con pasos a desnivel, no por debajo, no por arriba, para que la gente siga articulándose. Y eso se está haciendo. Pero aquí tenemos problemas porque tenemos un río, tenemos un suelo inestable, tenemos condiciones ahí de uniones de distintas vialidades en un punto. Y eso va a ser una bomba de tiempo. Ya lo estábamos viendo. Se solucionó mucho con la articulación vial en época de Marco Mena en esta zona, ¿no? Se solucionó muchísimo. Ahora que tenemos excesos de velocidades y choques frecuentes. ¿Por qué? Porque se solucionó tan bien que ahora resulta que te generan mayores problemas. Y las arterias, tú dale más espacio a una carretera, se te van a hace rato nos decían que quiten los semáforos, que quiten los topes, no sabemos conducir, están de acuerdo. Claro. Y entonces estos fenómenos pues se van a presentar con mayor incidencia. Claro. Y también tendría que ver los presupuestos, porque estamos hablando de estas formas y mecanismos de articulación, pero generalmente la clase política, cuando habla de otros elementos, dice sí, pero no alcanza. Sí, pero entonces no hay presupuesto. Sí, pero no lo puedo hacer. Y voy a hablar aquí el caso específico de la salida hacia Huamantla, que ya también es parte de una protección civil. Claro. Porque a cuántos apizaquenses o venidos de otros estados de la República incluso atraviesan por acá y les afecta el ferrocarril. Un puente de desnivel que dicen a nadie le alcanza. Ahorita no, porque se está haciendo el otro. Por eso también pregunto sobre presupuestos, doctor. Bueno, el tema de presupuestos siempre en México no hay para lo necesario y lo más importante, hay para otras cosas. Y en el tema de protección civil estamos muy mal, porque veamos los presupuestos que tiene el gobierno, los 3 niveles, que destinan a este tema de la prevención. Prácticamente nulos. Estaba leyendo hace unos días sobre este fideicomiso que iban a hacer para, en caso de que ocurriera algún desastre, pues no sabemos si no va a alcanzar
el presupuesto, eso se los decimos, y eso ocurrió con Otis allá en Acapulco hace ya un par de años. No va a alcanzar. O sea, si vemos la cuestión de protección civil solo como reacción, o sea, en estas políticas públicas que vamos a tener, porque el gobierno tiene esa atribución, esa responsabilidad de asegurar que las personas vivamos tranquilas, que no nos expongamos en exceso a perder, ¿no? A dañarnos. Entonces no va a haber presupuesto. Y se ha visto en los sismos, se ha visto en todos estos desastres por fenómenos naturales, donde ¿a quién se recurre, no? Por eso ahí que el Banco Mundial, de hecho, está muy preocupado y hay varias estrategias que han emanado de, a todos nos cuesta un desastre, cuesta un desastre y no va a haber presupuesto suficiente en caso, por ejemplo, de la incidencia o ocurrencia de un temblor importante en México. Y este tema no lo ve. O sea, incluso en la administración pasada del presidente López se quitó un fondo de riesgos, ¿no? El Fonden. Y que hoy día, pues dicen, si hay dinero es que antes se lo llevaban. Bueno, pero había por lo menos algo. Hoy se tiene que sacar, creo que hasta ni de donde hay ahorro, sino del préstamo, que ya incluso la deuda va rebasando. Sí. Regreso contigo, padre, voy a la pausa. Tenemos un mensaje anónimo, Eric. En cuestión de protección civil, aquí en los estados estamos, así lo dice, del nabo. Empezando por el titular de la coordinación. Bueno, hoy se invitó a la coordinación estatal. Sabemos que hay una reunión de seguridad por la mañana, pero pues abrimos la posibilidad de que otra persona otro funcionario pudiera estar con nosotros para poder platicar. Dice, solo están para farolear los funcionarios del gobierno, y para rematar, los que trabajan ahí no tienen idea de lo que hacen en cuestión de protección civil. En los municipios mejor ni hablamos porque están peor. Que eso también viene otro asunto. En el 85 enarbolamos la protección civil. Se comenzaron a formar estos grupos, estos equipos de protección civil, pero ¿cuánto de esto? Si verás usted también cómo se pone de divertida aquí la mesa. Padre, me quedé con un tema, pero también quisiera decir que en el 85, o derivado del 85, Tlaxcala se llenó de gente. Mucha gente que vino a la Ciudad de México, temerosa por lo que sucedía, pero también nos ha impactado aquí en Tlaxcala. Pero Tlaxcala también tiene sus propios recovecos. En ese sentido, recordemos cuando ya se dijo, tenemos protección civil en los municipios, ya hay el Consejo Municipal de Protección Civil en el Estado, etcétera. Realmente estamos avanzando. La persona, el padre de familia, el viernes haciendo el simulacro, nosotros hicimos una transmisión, nos salimos como estaban dictando los protocolos. Mis compañeros que estaban en calle decían, sí, las instituciones, las universidades, las escuelas lo están haciendo, todo lo están haciendo, pero en casa no. Entonces, vamos, pareciera que en las escuelas son las que se caen, pero también pueden ser las propias casas, ¿no? Sí, bueno, mencionaste algo que vale la pena compartir con la famosa gentrificación, que ya hay una marcha que se hizo y que lo vemos lejano, pero cuando ya vemos zonas que realmente están generando efecto en Tlaxcala, vale la pena, ojalá que en algún momento se toque el tema, porque claro, ya lo estamos viendo, Huamantla, Tlaxcala, zonas, apenas se vio un conflicto en la Antigüedad por el tema del agua, entonces sí hay varias cosas por ese tema. Sí, no, por supuesto, lo tomamos en cuenta. Pero ¿qué hay en el asunto de cultura? Que es con lo que comenzamos. Hablamos de protección civil, nada más preguntemos casa por casa si tienen un botiquín de auxilios básicos y si saben qué hacer en algún momento con con alguno de sus hijos, alguien grande, con alguna cortada, con algún síntoma también de algún paro cardíaco, en fin, porque el asunto de cultura es de la persona. Sí, así es. Las políticas pueden estar muy bien, y lo comentabas, a lo mejor una institución se registra y bueno, participa en el simulacro, pero en la casa es parte de una vida donde sí tendríamos que plantearnos qué tanto yo estoy haciendo protección civil desde casa en la misma construcción, porque hoy se construye sin autorizaciones y como Dios de entender con una... O como el maestro nos dice que deba quedar con bien, el maestro albañil que decía, pues aquí le ponemos le metemos Armex y sí aguanta. Entonces, no, yo creo que el tema de cultura tiene que empezar con una conciencia, pero con una formación de prevención a la que no estamos afectos. Tú decías hace rato, junto con Lolita, hay estos problemas, por favor, salga con tiempo. De verdad, se sale con tiempo, sí, porque tú ves en la carretera que hay gente que viene acelerada y dices, esta persona se va a estrellar. De hecho, ya vimos varios choques hoy y que ya no llegaron a trabajar. ¿Por qué?
Pues porque no hay esa cultura, bueno, va a haber el uno por uno, cosas en las que tendríamos que trabajar como sociedad y como autoridades, pues, aunque desde el 85 dijimos, pues quedaron rebasadas. ¿Sí? Yo creo que este tiempo se hace lo mismo. La sociedad tendría que ir retomando elementos que le ayuden a generar esa cultura de prevención, buscando una protección familiar, personal, que ayude a que vaya cambiando algo en todos los aspectos: salud, seguridad, alimentación, en fin, cosas que nos hacen muy bien, que nos hacen mucha falta, pero que no están en la agenda personal ni familiar. Yo coincido, y creo que esa es la parte que ha apuntalado muchas veces Dolores Mercado en estos micrófonos, que se tiene que hacer, pero aquí la pregunta ¿quién? Porque generalmente como cultura esperamos a que alguien nos venga a decir cómo hacerlo, y ya llevamos 40 años después del 85, un San Juanico, hoy la Concordia, Atlax, ríos que se desbordan. Recientemente en esta temporada de lluvias Tlaxcala capital se inundó. ¿Quién nos tiene que venir a decir esto que dice el padre? Yo lo veo bien, pero ahora ¿quién empieza? ¿Desde dónde empezamos? ¿Cómo podemos empezar, doctor? Pues tendríamos que estar trabajando ya con los pequeños, ¿no? Con los niños, así como lo hacen en Japón, ¿no? En las escuelas ellos saben, les indican qué tienen que hacer cuando hay un temblor importante en Japón. Entonces la cultura se va desde la casa, estoy de acuerdo. De hecho, yo recuerdo cuando mi mamá me decía, ¿no? En diciembre, no vayas a jugar con cohetes porque te vas a quemar, ¿no? Desde ahí, ¿no? Desde cómo los padres educan a sus hijos porque pues obviamente uno de niño se expone, ¿no? Sí, tal vez sin saber, sin conciencia, pero sí desde la casa seguramente se tiene que forjar esta cultura y trabajar con los niños. La verdad no sé cómo esté ahorita el tema de los libros de educación básica en la primaria, si vengan temas que tengan que ver precisamente para que los niños vayan entendiendo ante qué amenazas naturales, por ejemplo, podemos estar expuestos en nuestro país y qué poder hacer. No solamente el decir, ok, cuando hay sismo no salgo, no grito, no corro, o sea, no, hay mucho más allá. Entonces, creo que tendríamos que estar trabajando seriamente en los pequeños para que ellos primero se concienticen de que deben autoprotegerse de diferentes amenazas y pues ir avanzando, porque pues actualmente nosotros, si no lo hemos vivido, si no nos ha tocado algo que lamentar, no generamos esa conciencia colectiva que necesitamos. Pero por ejemplo, Octavio, hay... repito, en las escuelas ya está el responsable que le toca apretar la chicharra y está la brigada que va a sacar a los lesionados. En las escuelas, en las empresas. E incluso muchas de las empresas buscan las certificaciones porque la Secretaría del Trabajo se los pide. Pero en la casa, que estamos hablando de esto, que es la educación, pareciera que son dos tipos de realidades. Fíjate que eso es parte del problema que tenemos muchos de nosotros. Los papás nos hacemos a veces de la vista gorda y decimos eso, que te eduquen en otro lado. Aquí necesitamos conseguir para comer, para vivir, para salir adelante y arréglate tú. Pocos padres tienen esa paciencia, ¿no? También de prepararse, capacitarse y tomar pues esta visión, ¿no? de formación, ¿no? Y de comunidad. Porque ese es uno de los grandes problemas y lo vemos reflejado arriba. Este problema que tenemos de las distintas instituciones. Creemos que Protección Civil debe de trabajar y hacer las cosas. Espérate, debe ir de la mano con ecología, debe ir de la mano con infraestructura, pero no sabemos hacer cuestiones de colaboración y lo vemos desde la casa. Los padres no colaboran entre ellos para tomar decisiones de mejora de un entorno con la familia, con los vecinos. A ver, vamos a tener esto escombrado porque aquí tenemos problemas de inundación. Nos organizamos y hacemos zonas de infiltración, metemos árboles. Pues estamos echando tanto plástico encima de nuestras superficies que estamos evitando los procesos de infiltración y luego entonces nos inundamos. Ay, pues qué casualidad, pues si eso no pasaba, pues pero no, porque no conducimos el agua. A la autoridad, claro, todos nos culpamos. La autoridad es resultado de nosotros, también nuestra decisión y es parte de nuestro reflejo. Y si nosotros no ponemos un alto, vamos a seguir peleles tomándonos la decisión por nosotros. Y eso es muy peligroso porque además nos desentendemos. Hay un término que usamos en sociología que se llama la anomia, es decir, la falta de alma, de interés sobre lo demás. Y eso es lo que estamos viviendo, ese autismo que además de estar en redes y metidos en un mundo virtual, evitamos ya el contacto con el otro, el contacto del trabajo en equipo, la posibilidad de generar redes y más aún,
liderazgos. Porque yo me prefiero echar a un lado que abrir la boca para que no entren comisiones. O voy a ser líder si saco raja para mí. Sí, porque a veces mi interés es político. Totalmente. Después de eso me viene la candidatura. Sí, ya que lo tengo, ¿para qué sigo? Para brincarle, ¿no? Para seguir creciendo. Lo demás no me importa. Es una condición de conciencia, de valores, de perfiles y de acciones que no la estamos viendo materializadas en el territorio. ¿Qué es lo que vemos? Es el reflejo de los ciudadanos. O sea, eso es lo que está pasando, es el reflejo de las tomas de decisiones que estamos permitiendo. Vamos a ver al rato la Ribera Maya qué va a pasar. Otis, se echaron el manglar, pues que iban a esperar ahí en Acapulco, ¿no? Y así todas las cosas que estamos pasando. Estamos erosionando nuestros bosques. Pues ahí están los deslaves y la incomunicación. Estamos asentándonos en obras de arenas, en márgenes de barrancas, o les estamos tapando. Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, Octavio? Porque, o sea, ya el panorama, creo que ese pareciera un diagnóstico. Pues, por eso decía casi al inicio, pues ya vámonos porque estamos perdidos. Y si me permites leer esto que viene muy a colación de lo que estás diciendo. Hola, Eric. Me gustaría agregar que los riesgos, además de culturales, surgen por consumo. Por ejemplo, los gimnasios ponen música a un nivel que sobrepasa por mucho los niveles de decibeles seguros. Lo mismo los bares, lugares de ocio. Creo que este tema tiene una importancia que deberíamos dimensionar todos los ciudadanos. Y mandamos un saludo a Horacio, que mandó el mensaje. Pues muchas gracias. Ese comentario que hace es muy importante porque es una conciencia colectiva que ya no existe. O sea, ya a nivel esta conciencia de identidad, de arraigo y de protección no existe. La otra vez en una plática internacional, por cierto, de Jean-Claude se señalaba, si tú ves fotos de las zonas marginadas de cualquier país son iguales. Si ves fotos de los grandes desarrollos inmobiliarios son iguales. O sea, ya no estamos entendiendo el lugar donde construimos nuestro hábitat. Lo estamos deteriorando. La otra vez en la discusión nuevamente con Rogelio, que fue muy interesante, pues veíamos que si tú no sabes diseñar, pues le vas a meter al edificio clima, le vas a meter sistemas tecnológicos para que puedas vivir mejor, metes luces artificiales porque te quedaron los cuartos sin ventilación y más. O sea, si sabes diseñar, si sabes bien las cosas, el ingeniero te dicta cómo vas a hacer la estructura, cómo vas a proteger, y tú vas a hacer un espacio confortable y que puedas vivir bien, ya sea escuela, ya sea hospital. Pero resulta que estos espacios que Eduardo revisa mucho, ¿no?, son los espacios donde voy a atender a todos estos cuates que en alguna cuestión de percance, pues ahí los van a hospedar, ahí los van a recibir, son lugares de refugios. Y los hacemos mal. ¿Cómo vamos a atender a la gente desfavorecida? Aquí con el Senapred, en la zona del volcán, estamos esperando, si algún día se pone muy agresivo el volcán, pues ¿a dónde los vamos a guardar? En las escuelas, pero están mal diseñadas, pues ya tenemos muchos problemas, ¿no? Y no queremos respetar la norma. Los hospitales, que tienen una fragilidad tremenda, ¿no? Pero claro, nosotros aprovechamos para pegar y para impulsar y para tratar de sacar raja, para obtener los contratos. Pero metemos una calidad nefasta por lo que has dicho, ¿no? Los diezmos famosos, ¿no? Que ya incluso aumentaron, ¿no? No, hay unas cosas terribles. No nada más eso. Ustedes saben mejor de esto. Padre, regreso contigo. Nos dicen buenos días acerca del tema. Como abuelita, no supe qué hacer con mi nieta. Ni yo, ni cuando sonó la alarma en mi cel, me puse muy nerviosa. Y sí, no sabemos qué hacer. Gracias por su atención. Yo recuerdo que parte de quien educaba, hablando de los quienes, pues eran precisamente ustedes en el púlpito, que decían mucho. Pero hoy también ya vemos un distanciamiento de la sociedad hacia ustedes, hacia muchos aspectos donde pudiera estar esos elementos informativos. Tú preguntabas sobre qué hacer, pues volver al inicio, o sea, lo que ya comentaba Eduardo, volver a la formación en casa sobre los riesgos, sobre cultura, sin generar los miedos que hoy parece que hoy educamos en el miedo. Porque está pasando cosas, no vayas, no hagas, pero si vamos formando, digo, un tiempo en Alemania que estaba viviendo, veía como el jardín de niños ahí parroquial que tenía en el patio diseñada su semáforo, esto, y había algunos que lo hacían de peatones y otros con su bicicletita y andaban los niños y luego los sacaban a la ciudad. Y entonces lo que pasaba en el patio pasaba aquí en la ciudad. Claro. Entonces tenemos que ir buscando esa sintonía hogar-escuela. Que vimos, salió el tema de cuando se eliminó la comida chatarra en escuelas, pero en las casas le siguen dando. Entonces, si no logramos esta sintonía,
hay que hacer un simulacro una vez al año porque eso no hace cultura. Termina haciendo chorcha y demás y haces... No, la cultura se forja cotidiana, mediante los hábitos, es decir, y un hábito es mediante acciones que se repiten y entonces uno tiene que ir insistiendo. Efectivamente la iglesia, la escuela y los mismos medios y unidos podríamos hacer mucho más en la labor educativa sobre cosas fundamentales. Y si hablamos todos el mismo lenguaje de prevención, de protección, de aprovechamiento de los recursos, de no desperdicio, entonces estaremos generando cultura y ayudando a las autoridades para que también hagan su chamba y no lo politicen todo. Hay que tener cuidado porque ya no queremos jugar quemados, nos ponemos a jugar Roblox y eso te hace inútil. Ese es un problema muy fuerte, perdón, padre. Sí, entonces creo que por ahí es donde, ¿qué se puede hacer? Pues esto, o sea, y sintonizarnos todos y empezar a formar en una cultura de seguridad, de protección, de prevención, de aprovechamiento de los mismos recursos y de no daño al medio ambiente. Ahora, ya... Tenemos que volver al principio, la escuela, la educación viene desde casa, pero si luego en casa está el ejemplo, el mal ejemplo, ¿no? Sí, en casa se hace, se generan los valores. Hablabas de los cuetones de Navidad, ¿no? Tu mamá decía no, pero hay quien el papá dice, te compro tus cohetes para mientras yo estoy con el tío, con los sobrinos, etcétera, bebiendo, pues ahí entretente y los dejamos. O sea, es decir, ahí está una problemática, está el ejemplo. Es lo que decía aquí Octavio, ¿no? El ejemplo inicia desde uno mismo, como padre, testimonio, ¿no? ¿Qué quiero para mis hijos, no? En ese contexto, pues sí es algo interesante. Yo quisiera también comentar el que en este argot de la parte de la gestión integral de los riesgos, que es como se maneja ahora actualmente el tema desde el punto de vista social y político, es que no hay que olvidar que hay otro término muy poderoso que se llama resiliencia, ¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos como tal un instinto de supervivencia, es decir, ante alguna amenaza tratamos de proteger de manera natural, por instinto, nuestra vida, y en ese contexto, pues la parte de la resiliencia también tiene que ser en esta de la educación, ¿no? La ignorancia mata, La ignorancia mata. De hecho, es uno de los mecanismos que aumenta nuestra vulnerabilidad como sociedad. La ignorancia. O sea, si ustedes se ponen a pensar, o sea, si yo me meto ahorita si me vengo caminando en la noche, no sé, en la calle Cuauhtémoc, sin saber que existe en la noche, ¿no? Caminando, pues dices tú, ok, tomas la decisión o no. Ese precepto de que la ignorancia mata se acomoda bien a todo, y en esta parte va muy de la mano la parte de la educación. La educación no es solo esta parte de los valores, sino también el conocer, el saber, ¿no? En ese sentido es que si nuevamente generamos conciencia, si yo sé, digamos, ante qué me puedo exponer, pues seguramente tomo decisiones naturales, ¿no? Decir, ok, no le entro, sí le entro. Esta parte del tema de la resiliencia es como, no es la salvación, pero sí deberíamos tener conciencia de que para generar resiliencia social necesitamos de un verdadero compromiso como tal, en la conciencia colectiva, que la cultura de la prevención, ya lo hemos dicho, empieza en la casa, pero también se debe de sintonizar con todos los entes, entorno, ¿no? Con todo el entorno, y pensar en eso, o sea, de que pues para vivir dignamente necesitamos un espacio adecuado, y que sabemos que si vivimos en una zona expuesta a amenazas naturales, es ser cuidadosos con el ambiente, tratar, eso es resiliencia, ¿no? El convivir de manera segura en nuestro entorno que nosotros mismos generamos. Y esa parte, pues yo creo que como la generamos con cuadros de especialistas, dicen, hay que tener la batuta, porque ya lo decía el doctor Rosenbluth, padre de la ingeniería sísmica en México. Puede haber dos escenarios en un país como el nuestro, ¿no? Para que las cosas cambien desde todos los entornos. Uno, que haya una revolución en el sentido de cómo se manejan las situaciones sociales. El otro es que haya un desastre por un fenómeno natural. Ya los vivimos. Pero fíjate que quiero agregar algo que dice aquí Eduardo, y que es como para también tener esa conciencia. O sea, entramos en shock.
los que lo vivimos. Los demás, pasó está allá. Muy lejos. No, pero además somos de memoria corta. ¿Sí? O sea, porque ha habido momentos de explosión que sí te ha afectado. O sea, que sí te ha dañado. Claro. Pongo el caso ahí de Tepotepec, aquí en Nativitas. Mismo COVID. Entonces pasas y, o sea, sí te ha afectado. O sea, sí te ha dañado, ha afectado familia. Pero tú a lo mejor, mientras te dura el miedo, le detienes y el miedo te dura poco. Y después sigues haciendo lo mismo. Entonces no generaste un cambio cultural, aún con una desgracia, un desastre, y lo estamos viendo. Bueno, pues si todavía hay en México, Ciudad de México, en Camellones, donde sigue habiendo damnificados del 85, dices, bueno. Después de 40 años. Los mexicanos entonces somos, ¿qué? ¿Aventureros? ¿No aprendemos? No le tenemos miedo a la muerte, como dice la canción. Yo creo, porque vemos circulando en motocicletas, motonetas, una familia completa con un bebé adelante. Y no le tenemos miedo a la muerte. ¿Qué es lo que pasa también con eso? Que es parte de la cultura. Digo, tanto así que nos burlamos de la propia muerte, ¿no? Bueno, pues yo creo que esta parte de que a pesar de eso, a pesar de que nos ignoramos y todos sabemos que nos dejan cicatrices, mucha gente después del COVID, ¿no? Incluyendo mi mujer, tienen problemas a veces de cuestiones de respiración y demás, que quedan secuelas, ¿no? O lo que vivió mi padre allá en el 85, ¿no? Quedan las marcas, quedan los rasgos en edificios, queda la gente paranoica, ¿no? Y entonces en el primer ruido, ¡pum! Explotan, pero no saben qué hacer. Lo que dijo nuestra persona que nos comentó, ¿no? Que no sabía qué hacer cuando sonó la alarma, se espantó. Porque a lo mejor no estaba tan claro que iba a ser solo un simulacro, pero si no lo fuera, pues la gente entra en shock y no sabe qué hacer. Y prefiero ignorarlo, que es una forma de protegerme, a actuar. Yo creo que ahí nos faltó Carpintero para que nos platique un poco más de estas respuestas desde la parte psicología social, ¿no? Pero se genera ese ámbito, ¿no? Y nosotros actuamos como manada. Entonces, si de repente sale uno corriendo, vamos todos en bola. Así es. Y es una reacción que cualquier ser animal tiene, ¿no? Entonces funcionamos así y entonces entramos en pánico. Nosotros lo vimos en el 17 dando clases y estábamos ahí y los muchachos no sabían qué hacer, los profesores empezaron a ir corriendo. Le digo, ya entrando en la realidad, si no se hace la práctica constante como se hacía de niños, que jugabas a los quemados, a Atrápame esto, el otro, ya era como automático, esas reacciones motrices y demás que evitaban, ¿no?, que te bloquearas, pues va a ser muy complicado, ¿no? En el caso de un amigo que está haciendo el estudio en Santana para su doctorado sobre el juego en el niño, los patios, en efecto, ya no se usan para el juego, se usa para guardar los carros. Entonces el carro ha ocupado tanta fuerza en el espacio público, incluso en de la casa, ya no tienes lugar para jugar. Yo recuerdo que antes sacaban los carros y jugábamos ahí en las cocheras, o cerraban las calles, los vecinos, y ahora de jugar en la calle. Ahora no, ahora tú no tienes el derecho de ese uso y por lo tanto tú no te has involucrado con tu sociedad y entonces entras en shock y entonces te vale gorro el mundo. Dices, bueno, uno más, uno menos, seguimos, o vivo en el miedo, o me vale el miedo y me aviento con una inconsciencia total. Como conclusión, ¿vivimos en el miedo, padre? Vivimos, yo creo que en el morbo. Es decir, estamos muy pendientes de qué pasa para tenerlo y grabarlo, y tenemos esa inconsciencia de los riesgos y de los efectos, inconsciencia, aun cuando ya los hemos vivido, pero no los hacemos conscientes. O sea, en el momento que debemos actuar, se nos borra y es que ya no supe qué, o de pronto se me olvidó y no me acordé. Dice, pues, esto era previsible. Pues parece previsible a los ojos de todos, pero en el momento en que está ahí, de pronto no piensa qué está haciendo. Yo veo, por ejemplo, hay un choque y todo el mundo quiere correr a sacarlo y grabar, y yo lo tengo grabado. Y eso es así como que todo el mundo quiere estar teniendo esto. Yo, de veras, en todos los momentos, va a ser una celebración de la misa y todo el mundo está grabando y dice, o sea, como ya vivan la misa, deje este rollo, vete a un concierto, disfrútalo. Pero incluso los han regañado en los conciertos. De acá. Ya los prohíben, ya los están ¿sabes prohibiendo? qué? A ver, disfruten la música, ¿no? Todo el mundo dice, no, bueno, entonces, ¿qué sentido es el estar ahí presente? Si pues mejor que vaya alguien que te mande el video y ya que se quite. No, la idea es, terminas no disfrutando y no ubicándote, y por eso yo creo que no se vive esa conciencia.
y más morbo que más que y la educación sí es en el miedo. Para cerrar, entonces vivimos en la ignorancia. No debemos vivir en la ignorancia. ¿Pero vivimos? Pues seguramente no sí. Debemos, claro. A veces sí, ¿no? Ahí yo recomiendo es el dicho, ¿no? De ser felices, ¿no? Aunque no sepamos la verdad, pero yo creo que hay que balancear, ¿no? En el sentido más estricto. Debemos ser conscientes, con conocimiento seguramente va a haber más planeación, va a haber más prevención y más participación, y eso es protección civil desde mi punto de vista como ingeniero, ¿no? Perfecto. Pues les agradezco mucho, agradezco también a usted el favor de su atención. Este tema todavía da para mucho más, lo estaremos retomando por supuesto, y se nos queda en el tintero lo de la gentrificación, porque hoy ya lo estamos viviendo, lo estamos padeciendo, pero pues no queremos observar el detalle, el fenómeno. Entre la gentrificación y la turistificación nos estamos metiendo en un problema muy fuerte. Pero lo veíamos como un salvamento claro, todo lo vemos, ¿no? Y los inmobiliarios están haciendo su agosto y claro que no se queda aquí, pero bueno vamos a discutirlo después. Gracias y muy buenos días. Punto de opinión. Los comentarios aquí vertidos son responsabilidad de quien los emite y no representan la línea editorial